Para entender cómo se hace el diagrama vectorial, primero tenemos que poner lo que es el voltaje en terminales, que lo dibujamos así. Ese sería el voltaje en terminales. Y lo ponemos VL. Después hay que recordar que dependiendo de la carga que tengamos, si es inductiva, capacitiva o resistiva, el factor de potencia de esta va a ser en atraso o en adelanto. En este caso vamos a usar un ejemplo que es en atraso porque vamos a usar una carga inductiva. Para eso usamos el ángulo del factor de potencia para dibujar lo que es la corriente de armadura. Esa sería la corriente de armadura, que es la que le estamos poniendo al rotor. Pero la corriente de armadura va a hacer que se cree una fuerza magnetomotriz que va a estar en fase con la corriente de armadura. Entonces la ponemos aquí. Ya que tenemos esto, ponemos el ángulo del factor de potencia. Y después, como nosotros estamos siguiendo lo que es la ecuación que viene aquí arriba, decimos que VL, el voltaje en terminales, aquí está, y la corriente de armadura crea una fuerza magnetomotriz en fase con esta. Después nos pasamos a dibujar lo que es IA por RA, que esta va a estar en fase con la corriente de armadura. O sea que va a estar en paralelo con el mismo ángulo y la misma dirección. Entonces la dibujamos. Ya que la tenemos aquí, ponemos una flecha y seguimos poniendo lo que son esto, IA por RA. IA por RA. Y después decimos que la J indica que son 90 grados de la corriente. Entonces ahora dibujamos la siguiente parte, que es esta, y A por la XL, que es en este diagrama. Aquí en el circuito equivalente me falta dibujarle XL, XO y resistencia armadura. Entonces ahora sigue dibujar lo que es J y AXL. Listo. Que es a 90 grados de IA por RA. Después seguimos dibujando lo que es IA por XA, que sería esta. Todo es siguiendo la ecuación. Y por último, más que nada, falta agregar los valores aquí. IA por XL, IA por XA. Después hay que poner el voltaje inducido en el devanado de campo, que es en el estator, que como vimos en la fórmula, la sumatoria de todos estos vectores, que son estos, la sumatoria de todos estos es igual al voltaje de campo inducido, el voltaje inducido en el campo. Entonces ahora ponemos desde el inicio hasta acá. Y decimos que este sería nuestro voltaje de campo inducido, nuestro voltaje inducido en el campo. Y esto sería EF,
Como tenemos un voltaje inducido en el campo, este nos va a crear una fuerza magnetomotriz de campo, el cual se encuentra a 90 grados de el voltaje inducido en el campo. Entonces dibujamos esto a 90 grados aproximadamente, la fuerza magnetomotriz de el devanado del campo. Pero lo que es la fuerza magnetomotriz de armadura se opone en dirección contraria hacia la fuerza magnetomotriz del campo. Entonces dibujamos una hacia acá. Y tenemos como resultante una fuerza magnetomotriz aquí. Que como veíamos, a la fuerza magnetomotriz de la armadura, al estarse oponiendo a la fuerza magnetomotriz del campo, hace que la fuerza magnetomotriz resultante sea pequeña. Y pues por estas razones el voltaje cae cuando un generador tiene un factor de potencia en atraso. O sea, hablando de un con carga inductiva. Y si fuera en dado caso para un diagrama capacitivo, sería lo mismo, nada más que en este caso, en vez de estar hacia abajo en desfase negativo, pasaría a desfase positivo. Y igual aquí sería 90 grados, pero ahora para acá. ¿Cómo se va a mostrar? Supongamos que tengamos una carga capacitiva. Empezamos con voltaje en terminales. VL. Y supongamos que tenemos un determinado factor de potencia. El ángulo del factor de potencia. Seleccionamos, hacemos y dibujamos la corriente de armadura. Ya, esta va a producir una fuerza magnetomotriz en la armadura. Y por lo tanto ahora seguimos a dibujar lo que es IA por RA. ¿Qué es esto? Igual es lo mismo. En este caso, como en este diagrama estamos haciendo una carga capacitiva, es por eso que el ángulo de factor es en adelanto. Por lo tanto, IA por RA, esta que habíamos mencionado, va a ir igual en adelanto. Se podría decir que en paralelo a esta, pero saliendo del voltaje de terminales. Y lo ponemos aquí. Y le ponemos IA por RA. Después hacemos lo que son las J, que como habíamos acordado, indica que son 90 grados de la corriente. Entonces dibujamos. Dibujamos las dos. Aquí una sería IAXL, IAXL, y la otra sería IAXA. XA. Después aquí obtendríamos lo que es el voltaje inducido en el campo,
y quedaría así. Sale del origen y se dirige por acá, uniéndose con IAXA, porque este es el voltaje inducido en el campo. Después habíamos dicho que cuando se induce un voltaje en el campo, se crea una fuerza magnetomotriz de campo a 90 grados de este. Por lo tanto, volvemos a dibujar la flecha aquí. Y esta es la fuerza magnetomotriz de campo. Después hacemos la fuerza magnetomotriz de armadura y la fuerza magnetomotriz resultante de estas. Y esto quedaría el diagrama vectorial de con carga capacitiva. Si nos vamos a uno con carga resistiva, quedaría así. En este caso, como es una resistiva, no tiene factor de atraso ni en adelanto. Por lo tanto, la corriente de armadura quedaría alineado con el voltaje en terminales, como se muestra. Voltaje en terminales, VL, corriente en armadura y fuerza magnetomotriz en armadura. Y ahora la pregunta sería, pero ahora ¿cómo vamos a poner el valor de IA? Pues es igual, esta va en fase o tiene el mismo ángulo, en este caso pues no tiene, por lo tanto solamente saldría por aquí. Y esto sería IA por RA. Después acuérdense que la J nos indicaba que estaba a 90 grados de la corriente. Por lo tanto, dibujamos ahora 90 grados. Igual aquí. Y ponemos lo que es IA por XL y IA por XA. Con esto ahora sacamos lo que es el voltaje inducido en el campo, que igual hay que recordar que estamos siguiendo la misma ecuación para todos los diagramas. Entonces dibujamos ahora el voltaje inducido en el campo y nos queda así: voltaje inducido en el campo. Y es lo mismo, igual este queda a 90 grados de el voltaje de campo, el voltaje inducido en el campo, creando una fuerza magnetomotriz que es la que vamos a dibujar. A 90 grados, fuerza magnetomotriz de campo después la fuerza magnetomotriz de armadura.
y la fuerza magnetomotriz resultante. Y así es como se hacen los diagramas vectoriales para la obtención de estos.